Cuando tenía 8 años, Julián me empujó por las escaleras y me rompió la muñeca. Lloró cuando nuestros padres aparecieron y dijeron que fue un accidente. Me castigaron por haberlo empezado. Así eran siempre las cosas en nuestra casa. Julián hizo el desastre y yo fui quien lo limpió, o peor aún, fui castigado por ello. Él era el chico de la sonrisa brillante, las mentiras inteligentes y el halo que nadie cuestionaba. Yo fui quien puso las cosas tensas. Se salía con la suya en todo, faltaba a la escuela, robaba dinero de la cartera de papá y le faltaba el respeto a mamá. Lo llamaban simplemente ser un niño. Recibí sermones por ser demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado. Si alguna vez lloré, me acusaron de hacer escenas. Si me defendía, me decían que yo era la razón por la que la casa nunca se sentía en paz. A los 13 años ya había aprendido a mantener la boca cerrada. Mi habitación se convirtió en mi refugio, la puerta cerrada, los auriculares puestos y la tarea como única distracción. Julián entraba cuando quería, tomaba lo que le gustaba y se reía del resto. Mis padres apenas levantaron la vista. En los cumpleaños recibí tarjetas de regalo y abrazos incómodos. Julián tenía fiestas, ruido, atención. Cada año me encogía un poquito más por dentro. Cuando cumplí 17 años, empaqué todo lo que tenía en 2 maletas y salí sin ningún plan. Terminé de fingir que era un hogar. Nadie me persiguió. Nadie llamó. Era como si hubieran estado esperando a que desapareciera. Me las arreglé para sobrevivir con sofás y trabajos a tiempo parcial. Aprendí a vivir con poco y me acostumbré al silencio. No era libertad, todavía no, pero era algo parecido. Años después, cuando el mundo se vino abajo y no tenía a dónde ir, cometí el error de llamarlos. Cuando el hotel cerró, ni siquiera nos llamaron a la oficina. Solo un correo electrónico grupal y un último cheque de pago que apenas cubría el alquiler. Tuve 3 semanas para decidir a dónde ir. Mi compañera de cuarto hizo las maletas y se fue en cuestión de días, regresando a casa de sus padres. No tuve esa opción. Vendí lo que pude, doné el resto y utilicé lo último de mis ahorros para comprar una carrocería destartalada para mi camioneta. Goteaba cuando llovía y olía a cartón mojado, pero era mío. Llamé a mi mamá y le pregunté si podía estacionar en su entrada durante algunas semanas. Ella dudó y dijo que tenían demasiadas cosas en juego. Julián y Meera se habían mudado y la casa estaba llena. Meera envió un mensaje de texto un día después. Espero que la caja de la camioneta esté cómoda. Encontré el estacionamiento de un supermercado donde no remolcaban y aprendí cómo hacer que las comidas duraran más con una hielera y comida instantánea barata. Pasé un cable desde los enchufes de la iglesia cuando nadie me veía y usé el gimnasio, abierto las 24 horas, para ducharme. Fue lo más bajo en el que he estado jamás. Pero en la tranquilidad aprendí a vivir sin preguntar. Aprendí lo que necesitaba y lo que podía soportar. Aprendí a dormir con sirenas y a despertar sin miedo. Todavía no lo sabía, pero esa caravana, de la que se burlaban, era lo primero que realmente poseía. El trabajo llegó a través de un amigo que trabajaba en un almacén de envíos en la ciudad vecina. No era nada glamuroso. Cajas, montacargas, turnos tempranos, noches largas. Pero pagaba más del salario mínimo y no hacía muchas preguntas. El gerente, un hombre alto llamado Ron, con piel arrugada por el sol y risa de fumador, miró una vez la casa rodante en la parte trasera de mi camioneta y simplemente asintió. Aparqué cerca de la valla trasera, donde nadie se molestó en mirar 2 veces. Nadie dijo una palabra mientras llegué a tiempo y no me quejé. La rutina me salvó. La mañana comenzó antes de que saliera el sol. Me ponía guantes, cargaba palés y mantenía la cabeza gacha. A nadie le importaba quién era ni dónde dormía. A ellos les importaba si yo aparecía, si hacía mi parte. Y lo hice. Cada hora extra que pude aprovechar. Cada turno de fin de semana que nadie más quería. No tenía un lugar mejor donde estar y el trabajo impedía que mi mente divagase. Cuando hizo frío, Ron me dejó pasar un cable alargador resistente desde el lateral del edificio para poder enchufar un pequeño calentador. Le dije que trabajaría los domingos gratis para pagar la electricidad. Él me despidió con un gesto, pero de todas formas trabajé los domingos. Poco a poco fui creando una cuenta de ahorros. Compré neumáticos nuevos, reemplacé el aislamiento de la caravana y me inscribí en un gimnasio solo para las duchas. Los fines de semana,
Me sentaba dentro de la caravana con una bebida caliente y escuchaba. La lluvia resonaba en el tejado, y de alguna manera me sentía segura. No era solo un refugio. Era mío. Mantuve mi mundo pequeño, sin llamadas a mi familia ni actualizaciones en redes sociales. Dejó de importarme si alguien sabía de mi existencia. Ese silencio, antes asfixiante, se había convertido en mi libertad. Así pasaron los meses, tranquilos y disciplinados. Y luego, una tarde, después de un largo turno y una tranquila caminata de regreso a mi camioneta, me encontré mirando una lista pegada en la pared de la sala de descanso. Una casa. Pequeña, cercana, asequible. Casi no tomé el número, pero mi mano se movió antes de que pudiera detenerla. La casa no era nada lujosa, una casa prefabricada de 3 habitaciones con revestimiento descolorido y un escalón delantero hundido, pero tenía tuberías, un techo real y paredes que eran mías. Invertí casi todo mi dinero ahorrado en el enganche y lloré en el estacionamiento de la oficina de préstamos después de firmar los papeles. No por tristeza, sino por algo más cercano al agotamiento, al alivio, a la incredulidad. No se lo dije a nadie durante días. Solo pasaba por allí al anochecer, observándolo tranquilo bajo la tenue luz del porche, como si me estuviera esperando a que volviera a casa. Cuando finalmente me mudé, dormí en el suelo la primera noche, envuelta en 2 mantas y con un calefactor zumbando a mi lado. Fue el mejor sueño que tuve en años. Al día siguiente, aparqué la camioneta en la parte trasera y bajé la caravana de la caja. La limpié, la cubrí con una lona y la dejé cerca de la valla, como un silencioso recordatorio de lo lejos que había llegado. Una semana después, por impulso, publiqué una foto en Facebook. Solo la luz del porche y el número de la casa, con el texto: «Construye esta vida desde la parte trasera de una camioneta». No esperaba nada. Recibí algunos me gusta, un mensaje de un antiguo compañero de trabajo. Luego, silencio. 3 semanas después, aparecieron Julie y Meera, mis padres, todos de pie en mi porche como si estuvieran llegando a una reunión familiar. Nunca les di mi dirección. Nunca me preguntaron si podían venir. Abrí la puerta atónita y todos entraron empujando antes de que pudiera hablar. Deambulaban por las habitaciones como turistas en una casa modelo. Meera le susurró algo al oído a Julian y soltó una risita. Mi madre asintió, sonriendo. «Tienes mucho espacio para una sola persona», dijo, pasando los dedos por la pared del pasillo. Mi padre estaba de pie en la cocina, mirando a su alrededor como si ya estuviera reorganizando los gabinetes. No dije mucho, solo lo seguí de una habitación a otra, con el corazón palpitante y la boca seca. Fue como presenciar una invasión lenta. Cuando finalmente se fueron, Julián se quedó junto a la puerta, con la mano en el marco. «Hablemos pronto», dijo. «Tengo algo que creo que te interesará escuchar». Julián llegó a la tarde siguiente, solo esta vez, con un vaso para llevar en la mano y esa confianza informal que siempre había llevado como una chaqueta. No llamó, solo dio un golpecito y entró como si todavía fuera la casa de nuestra infancia y yo solo estuviera tomando prestado el espacio. «He estado pensando». Comenzó a acomodarse en mi silla de cocina como si fuera suya. «Este lugar nos conviene. Está más cerca de mi trabajo y tiene mejor distrito escolar. Tienes habitaciones adicionales». Tomó un sorbo y sonrió como si me acabara de ofrecer un billete de lotería ganador. «Por cierto, Meera está embarazada de nuevo. Así que sí, nos vendría muy bien el espacio». Lo miré fijamente, esperando el chiste. No llegó. «Seguirías aquí, obviamente», continuó, agitando la mano como si todo esto ya estuviera aprobado. «Pero necesitaríamos el dormitorio principal para el bebé. Podrías quedarte en la habitación más pequeña o, sinceramente, volver a la caravana por ahora. Antes estabas cómoda allí, ¿verdad?» No dije nada. Se reclinó y tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Tendría que haber cierta estructura, por supuesto. Horarios tranquilos, sin visitas, sin consultarnos. Dividiríamos la compra, pero Meera cocina, así que eso es una ventaja para ti». Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. No violentamente, no teatralmente, sino como un cable tensado durante demasiado tiempo. Me quedé de pie, con las palmas de las manos apoyadas sobre la mesa, y miré a mi hermano a la cara. «No», dije. Parpadeó, confundido.
¿Qué quieres decir con que no? O sea, no te mudarás. No reorganizarás mi casa. No pondrás reglas. Y no dormiré en una caravana para que tú y Meera jueguen a las casitas en algo que no se han ganado. Su sonrisa vaciló. Celeste, sé razonable. He sido razonable toda mi vida. Lo fui cuando mamá te dejó mentir sobre haberme roto la muñeca. Lo fui cuando pediste prestado mi fondo universitario para una idea de negocio. Incluso lo fui cuando me dejaste viviendo detrás de una bodega y no te importó lo suficiente preguntar dónde estaba. Abrió la boca para decir algo más, pero no lo dejé. Esta es mi casa. Mía. No puedes entrar y llevártela. Julián se fue sin terminar su café. Y por primera vez en años, el silencio que siguió me pareció algo que yo había elegido. Era jueves por la tarde cuando entré en la entrada y noté que algo andaba mal. Mi felpudo estaba torcido. La luz del porche estaba encendida y las persianas de la sala, normalmente cerradas, estaban abiertas. Probé mi llave en la puerta principal. No entraba. Lo intenté de nuevo, más despacio, con la mano temblorosa. Nada. Caminé hacia el costado de la casa y vi la camioneta de Julian estacionada junto a la acera, con la puerta trasera bajada. Dentro de la casa, por la ventana, vi a Meera apilando cajas en mi pasillo como si hubiera vivido allí toda su vida. Julián apareció detrás de ella, sosteniendo una de mis mantas. No se estaban mudando. Ya se habían mudado. Llamé fuerte una vez, 2 veces. Meera giró la cabeza y sonrió con suficiencia. Julian salió a la puerta sin siquiera avergonzarse. «¿Qué haces aquí?», dijo, como si yo fuera el que estaba invadiendo. «Esta es mi casa», dije con voz fría. Levantó un papel doblado, ya arrugado y manchado. «Firmaste este contrato de alquiler. Dijiste que podíamos ocupar el lugar por un tiempo». Mi nombre estaba garabateado abajo. La firma ni siquiera coincidía. «¿Lo falsificaste?», dije. Meera apareció detrás de él, con los brazos cruzados y mostrando ligeramente su vientre. «No te pongas dramática, Celeste. Dejaste la puerta abierta. Simplemente lo hicimos oficial». Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Julián intentó tapar la lente, pero seguí grabando. «Estás invadiendo mi propiedad», dije con calma. «Y me rompiste el candado». Meera se abalanzó sobre mí y me arrebató el teléfono de la mano. Cayó al suelo con fuerza, sin dejar de grabar. Llamé a la policía. Llegaron en 10 minutos. Les mostré mi escritura, los mensajes e incluso abrí la publicación de Facebook con el número de la casa y la fecha. Julián balbuceó e intentó volver a imponer el contrato de arrendamiento falso. Meera maldijo a los agentes y me acusó de abandonar la propiedad. No funcionó. Les ordenaron irse inmediatamente. Los oficiales se quedaron mirando mientras Julian y Meera arrastraban sus cajas de vuelta al camión en silencio. Meera murmuraba amenazas en voz baja todo el tiempo. Cuando la puerta por fin se cerró tras mí, el aire dentro aún estaba tibio. La cerré 2 veces y me quedé en el pasillo, con el corazón acelerado, como si las paredes necesitaran que les recordaran a quién pertenecían. Publiqué el vídeo sin título. Solo Julian agitando ese contrato de alquiler falsificado, Meera golpeando mi teléfono y el sonido de mi voz, tranquila y firme, nombrando lo que habían hecho. Al principio, pensé que a nadie le importaría, pero entonces empezaron los comentarios. Primos con los que no había hablado en años me contactaron. Una tía de California me envió un mensaje diciendo: «Ahora todo tiene sentido. Siempre me pregunté por qué desapareciste». Incluso gente del trabajo lo vio y dijo: «Me alegro por ti. Eso requiere agallas». Mientras tanto, Meera desapareció de las redes sociales. Julian guardó silencio. Mis padres no publicaron sus fotos habituales del brunch dominical. Su silencio decía más que las palabras. Entonces, una noche, mis padres aparecieron en mi porche. Sin previo aviso. Sin disculpas. «Julian lo está pasando mal», dijo mi mamá. «Esto lo está empeorando». Mi padre añadió: «Has demostrado tu punto. ¿No puedes dejarlo pasar? Por la familia». Los miré y, por primera vez, no me inmuté. «Hago esto por la familia», dije. La parte que nunca intentó robarme. Se quedaron allí sin palabras. En ese momento, Naomi, mi prima, entró en la entrada. Salió y se quedó a mi lado sin decir palabra. Esa fue la última vez que mis padres intentaron hacerme sentir culpable.
Y ese fin de semana, hice una copia de la llave de la casa para Naomi. Una semana después, Julián me envió un mensaje de texto como si nada hubiera pasado. Oye, ¿podemos hablar? Es sobre los niños y el alquiler. Acepté reunirme con él en él. Llegó solo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en todas partes menos en mí. Dijo que Meera no trabajaba. Los niños crecían rápido, la leche de fórmula y los pañales eran caros. Simplemente se habían quedado atrás. No pidió volver a vivir con ellos, solo por dinero. Incluso unos pocos cientos al mes ayudarían, dijo en voz baja, ensayado. No levanté la voz. No me enojé. Le expliqué mi hoja de cálculo, le mostré el costo del impuesto predial, el seguro y las reparaciones que ya había hecho. Luego, le enseñé una lista de inquilinos que iban a llegar. Había empezado a alquilar la trastienda del estudio del sótano a 2 mujeres del trabajo, tranquilas, respetuosas y puntuales. No me sobra dinero, dije simplemente. No compré esta casa para convertirla en el banco de alguien que intentara quitármela. Julián no discutió. Solo asintió con los labios apretados y regresó a su camioneta. Unos días después, Meera pasó en coche y gritó por la ventana. Me llamó ladrona, traidora, bruja fría y estéril. Me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, observándola a través de la cortina, y no me moví. Los inquilinos llegaron más tarde ese día con sus maletas y bolsas de la compra. Uno de ellos horneó pan y me trajo una hogaza sin que se lo pidiera. El otro regaba el césped antes de ir a trabajar todas las mañanas. La casa se sentía diferente ahora, llena pero tranquila, habitada, pero en paz. Esa noche, abrí la lona de la caravana y la ventilé. Aún no lo sabía, pero la necesitaría otra vez. Pero no para mí. Los rumores empezaron siendo pequeños, solo susurros de gente que conocía a alguien que conocía a Meera, un compañero de trabajo, un vecino. Entonces alguien me reenvió una captura de pantalla de un hilo de mensajes que lo dejó todo claro. Había estado saliendo con otro hombre. No recientemente. Durante la mayor parte de su matrimonio, Julian no quiso creerlo. Lo negó hasta que la verdad salió a la luz. Las fechas no coincidían. El bebé no se parecía a él. Una prueba de paternidad finalmente puso fin a las conjeturas. El menor no era suyo. Cuando llegaron los resultados, algo en Julian se quebró. Meera no lo tomó bien. Le lanzó cosas y le gritó delante de los niños. Cuando el mayor intentó interponerse entre ellos, ella también se volvió contra él. Alguien llamó a la policía. La encontraron afuera, descalza y temblando, gritando en la noche. La llevaron adentro, y Julián se quedó parado en la entrada, de la mano de su hijo. No me acerqué. No me regodeé. No lo necesitaba. El divorcio fue rápido. Meera desapareció, supuestamente a Arizona. No se llevó a los niños. Julian regresó a casa de nuestros padres. Oí que apenas hablaba. Mis padres dejaron de aparecer en la iglesia. Se acabaron las excusas. Se acabó la fanfarronería. Esa noche me senté en el porche, con una bebida caliente en la mano, escuchando el silencio. Ni feliz ni enfadado, simplemente quieto, simplemente agotado. Y luego, unos días después, Julián volvió a mi puerta. Solo que esta vez no me preguntaba por la casa. Esta vez, Julián no llamó. Simplemente se quedó al pie de la escalera, con las manos en los bolsillos y la mirada pesada. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. No preguntó. No estoy aquí para pedir la casa, dijo. Sé que no es así. Esperé. Es para Luca, añadió. No duerme bien en casa de mamá y papá. Hay demasiado ruido y demasiada gente. Preguntó si podíamos vivir en un lugar más tranquilo. Echa de menos el espacio. Miré más allá de él, hacia la caravana, bajo el árbol, limpia y sin usar. Pensé en las noches que pasé allí, temblando con una manta hasta la barbilla, fingiendo que las delgadas paredes me protegían. Pensé en cómo esa caravana me había enseñado a sobrevivir cuando nadie más me ayudaba. No te lo voy a dar, dije. No te lo pido, respondió. Bajé del porche y lo llevé al patio trasero. Le dije que podía estacionarlo detrás de la casa, donde yo podría vigilarlo todo. Que habría reglas, nada de visitas ruidosas, sin espejo, y nada de que se quedara a pasar la noche con alguien a quien no pudiera presentar en persona. Lo anoté todo,
Le hice firmar y grabé nuestro apretón de manos. Julián no discutió. Solo asintió en voz baja. Gracias. ¿En serio? No respondí. Simplemente le di las llaves de repuesto y entré. Se mudó esa tarde y por la mañana escuché el suave golpe de una pelota de fútbol en el césped. Una noche, mucho después de que los niños se hubieran dormido, oí un ruido sordo proveniente de la caravana. Salí esperando encontrar algo roto o derramado. En cambio, encontré a Julián sentado en el suelo de la caravana, con los hombros temblorosos y las manos cubriéndose la cara. «Lo arruiné todo», susurró. «Dejé que ella nos arruinara, y dejé que te arruinaran a ti». No lo interrumpí. No lo toqué. Lo dejé hablar hasta que el silencio se extendió entre nosotros como un puente que ambos sabíamos que no cruzaríamos. «No espero que me perdones», dijo. «Solo quería que supieras que ahora lo veo. Todo». Asentí una vez y luego lo dejé allí con su dolor. Los días transcurrían lentamente. Los niños se quedaban más tiempo en mi jardín. Ayudaban a regar el jardín, dibujaban con tiza en la entrada, me traían flores que arrancaban de la maleza. Nunca hicieron preguntas. Simplemente se quedaron cerca. Mis padres vinieron un domingo por la tarde. No hubo palabras ni defensas, solo miradas tranquilas y una mirada cansada. «Nos equivocamos», dijo mi madre. «No te lo merecías». Por una vez, no pidieron nada a cambio.